¿Qué tal, familia? Bienvenidos. Placer encontrarnos un ratito en la tele, como me gusta decir. Esta semana, en esto que es Derecho Médico, por aquello de que con los aplausos no alcanza, buscamos, reclamamos, mostramos, queremos validar los derechos y los deberes de cada uno. Sean bienvenidos, saludamos a nuestro equipo. El programa de hoy va a contener, ya le avisamos, ya le contamos de qué va, pero quiero agradecer antes de los títulos la posibilidad de participación que tienen ustedes, los comentarios que llegan a través de todas nuestras redes que van allí durante todo el programa. En el Derecho Médico de hoy, estos son nuestros temas. Hoy nos acompaña el doctor Mauricio Schinnazzi. Él preside Confemeco. Hablaremos sobre los principales reclamos de los médicos. Justamente es uno de los reclamos que le estamos haciendo a todos, ¿no? La igualar para arriba. Dialogamos con el presidente del Colegio de Médicos Distrito 5 de Luján, el doctor Julio Dunogent. Hablaremos sobre la precariedad laboral agravada por la pandemia. Una de las funciones principales del colegio, la ley 5413, es el control de la matrícula de los médicos. Por último, el doctor Juan Pablo Vidal, abogado del Colegio de Médicos Distrito 3, aporta su visión sobre los fondos de resguardo profesional. El acompañamiento y el asesoramiento, aun cuando no haya recibido ningún tipo de notificación. Para conocer Confemeco, el Consejo Federal de Entidades Médicas Colegiadas, está su presidente, vino a visitarnos al estudio, el doctor Mauricio Schinnazzi, un amigo de la casa. Mauricio, bienvenido. Gracias por la invitación. ¿Quiénes confluyen en Confemeco? Bueno, el Confemeco, el Consejo Colegios Federal, médicos. Agrupa a los consejos y colegios médicos del país. Son los colegios y consejos de ley, ¿no? Las entidades creadas por ley. Los círculos médicos, que se ocupan de las obras sociales y demás, son personas jurídicas, ¿no? Los nuestros son de ley. Por eso también entendemos todo lo que sea el tema de matriculación, ¿no? O sea, hay provincias que han delegado en los colegios médicos el tema de la matriculación y hay otros que todavía la siguen sosteniendo. Hay 12 provincias que tienen colegio y otras 12 que no. En esas 12 que no te voy a poner en compromiso de nombrarlas, ¿cómo defienden los derechos? Porque el colegio precisamente propone... Claro, bueno, justamente ese es el problema de las falencias que tiene, por eso promovemos que los mismos médicos y médicas hagan los esfuerzos para conseguir el colegio de médicos. No es solamente el tema de los derechos, sino también el tema de las especialidades, el acceso a hacer como título de especialista, el tema de la extensión a la comunidad, que hacemos muchas provincias con respecto a temas inherentes a la salud. El tema de pronto también, no solamente la defensa de los médicos en su lugar de trabajo, sino también de los derechos gremiales que le asistan. Entonces, bueno, es un trabajo que tiene que venir de abajo para arriba para que convenzan a sus legisladores para promover una ley de creación de cada uno de los colegios. ¿Podrá ocurrir o están en tiempos más complicados? Es difícil porque, bueno, depende mucho del poder político y vos sabés bien la capacidad de lobby que se tiene que tener en cada una de las provincias para promover eso. Mauricio, este derecho médico dice con los aplausos no alcanza, ¿no? Y reclamamos y escuchamos tu presidencia del Colegio Médico Distrito 3 y estoy escuchando voces de todo el país que no están ganando salarios dignos. Bueno, ¿Confluye este reclamo? ¿Te hacen así saber? Eso es en todo el país así. Y incluso las disimilitudes, porque vos pensás que un aforismo sindical es a igual trabajo, igual remuneración. Correcto. En los médicos eso no se cumple bajo ningún tipo de aspecto, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. En el ámbito público podés ver en una misma provincia, provincia que paga un valor, nación paga otro y el municipio paga otro valor. En la parte privada pasa lo mismo, las prepagas no pagan lo mismo, a pesar de ser la misma prepaga, le hace OSDE o MIN, Médicus, la que vos quieras nominar, paga un determinado valor de la consulta en Entre Ríos, otra en Salta, otra en Jujuy, otra en la provincia de Buenos Aires. Y uno dice, pero ¿cómo? Si el trabajo es el mismo, vamos a atender a los pacientes con una misma consulta. ¿Por qué hay similitudes? Bueno,
Eso es lo que tratamos de igualar. Igualar obviamente para arriba, consiguiendo el mejor valor que podemos conseguir en todo el país para la remuneración del médico. AMRA continúa en lucha, ¿no? La Asociación de Médicos de la República Por supuesto. Argentina en todo el país. Incluso tiene delegaciones en muchas de las provincias que nosotros tenemos colegios y consejos, ¿no? O sea que justamente es uno de los reclamos que le estamos haciendo a todos, ¿no? Igualar para arriba. Realmente la pandemia ha dejado enseñanzas donde vemos que los médicos realmente han puesto el lomo, en este caso. Tenemos más de 200 médicos y médicas fallecidas en el transcurso de la pandemia. Y bueno, me parece que es hora de que esos valores, que como para que vos tengas una idea, se está pagando un valor de consulta de 600, 700 pesos, que se paga recién, el médico lo recibe después de 3 meses. A los 3 meses. A los 3 meses. Entonces, obviamente lo que queremos es una reivindicación que es justa y realmente necesaria en estas condiciones para valorar la dignidad de lo que ha sido el trabajo del médico. Y cuando uno escucha las voces de las empresas prepagas o de salud y demás, dicen no nos alcanza, no podemos, pero sin embargo Sí. Los incrementos mensuales llegan. ¿Sabes lo que pasa? Que te voy a contar una anécdota que tal vez sirva de parámetro. Uno de los tantos conocidos que tenemos dentro del ámbito de la medicina justamente hizo referencia en una prepaga importante del país. ¿Por qué nos aumenta? Y si los médicos no reclaman. Así que bueno, llegó la hora del reclamo. Llegó la hora del reclamo. Llegó la hora del reclamo. Estamos justamente nosotros ahora, todos los colegios y consejos del país, en 4 aspectos fundamentales. Uno que es el valor de la consulta, no menos de 2.000 pesos. El valor del ingreso al ámbito hospitalario en 150.000 pesos, el salario inicial. La guardia de 24 horas en 40.000 pesos y por último una reivindicación vieja que tenemos, que todas las cajas de profesionales recuperaran los aportes de terceros que le fueron negados durante la dictadura militar. Esos son 4 aspectos fundamentales que vamos a luchar en cada una de las provincias que componen Confemeco. La pandemia también frustró todas las reuniones que realizan una vez por mes o prácticamente. Han vuelto ahora, ¿no? Lo hicimos por Zoom, Pero digo, ahora la presencial vuelve. El contacto lo hicimos por Zoom, realmente todos los meses tuvimos una reunión por Zoom y ahora la hacemos presencial. Así está en Jujuy. Volviendo de nuevo a las viejas experiencias, porque no es solamente el hecho del contacto con los dirigentes de los colegios, sino también tomamos contacto con cada uno de los parte del Ejecutivo o legisladores de cada una de las provincias. O sea, en este caso vamos a ir a Jujuy y tenemos la presencia de unos de los directores del Ministerio de Salud de Nación para hacer un convenio con respecto al tema de mejoramiento de lo que significa los certificados de función, que muchas veces no está bien clara la causa de defunción de los pacientes. Bueno, estamos haciendo un convenio para educar un poco a los médicos para el llenado y para la certificación justa de lo que significa la causa de muerte. Tema sobre el cual nos vamos a ocupar. por hoy solo gracias. Saludemos al presidente de Jujuy, a nuestro buen... A Sebastián Romero, un amigo. Doctor Romero, un abrazo desde acá. Y realmente lo vamos a abrazar en un fuerte abrazo con todos los demás integrantes. Seguimos hablando de Confemeco, ¿te parece bien? Cuando ustedes quieran. El mes que viene vamos a Rosario. Gracias, Doc. Buenas Seguimos, noches, por gracias. favor. Vaya tema que nos va a ocupar en este tránsito del programa, será la precarización laboral, cómo empardamos la precarización y la pandemia. ¿Qué nos dejó la pandemia? Si sos tan generoso, pongamos en pantalla ya mismo a nuestro invitado. Ahí está, es el doctor Julio Dunogén, es especialista en cirugía general y administración hospitalaria. Preside el Colegio de Médicos de la provincia de Buenos Aires, Distrito 5, de la hermosa Luján, exdirector del Hospital Domingo Cabred, y un temario muy largo, solo lo saludo. Hola Julio, ¿cómo le va? Felicitaciones por la presidencia. Bueno, muchas gracias. Doctor, dije yo que nos ocupaba el tema de la precarización. ¿Cómo afectó al personal de salud? ¿Cómo afecta al personal de salud? ¿Se emparenta esto con la pandemia? Y la pandemia lo único que hizo fue poner más, realzar más la falta de posibilidades que tenemos el sector de salud de tener unos ingresos dignos, y nos ha también precarizado más porque ha, digamos, limitado muchas de las acciones que podemos realizar profesionalmente.
Ahora estamos nuevamente volviendo a una normalidad, entre comillas, pero fueron 2 años durísimos, con muy poco trabajo, con muchísimos problemas, con muchos médicos que se enfermaron y muchos también fallecieron, lo mismo que muchos, digamos, de la otra rama de la salud también, enfermeros, etcétera, etcétera, pero los médicos la hemos pasado muy mal y con unas retribuciones desde el punto de vista económico realmente muy magras. Por eso estamos en la situación que estamos actualmente. Imagínense que no tenemos un sindicato realmente que nos defienda. No. Si bien hay un sindicato que es el ANRA, tiene 3.000 afiliados en todo el país, lo cual está hablando que con ese número de afiliados, lamentablemente no tenés ninguna fuerza como para poder negociar convenios adecuados, defender el derecho y una serie de cosas que realmente es lo que tenemos que rectificar, ¿no es cierto? Tenemos que lograr tener un sindicato fuerte y bueno, como todos los otros, digamos, gremios de nuestro país. Sabe, Julio, hablábamos de lo que nos dejó y si bien se está yendo, es tan inestable, es tan claro el reclamo. Tomamos como propio el nombre derecho médico es nuestro y después le pusimos, con los aplausos no alcanza, ¿no? Generaba un espacio que no era propio eso. Dígame hoy, ¿han aumentado las demandas de los profesionales también en pandemia? En realidad lo estamos empezando a ver recién ahora, porque Ajá. durante la pandemia no hubo muchas presentaciones y ahora se están haciendo, digamos. Lo que pasa es que también hubo menos atención. Entonces, al Claro. haber habido menos atención, creo que también conlleva que haya habido menos números de demandas. Pero bueno, evidentemente estamos en una situación precarización económica, expuestos a demandas de cualquier tipo, porque bueno, es un tema que usted, justamente su programa trata de esto, Exacto. y con todo un negocio que hay atrás, que realmente nosotros en cierta manera somos víctimas también, ¿no? Y es muy complejo el tema, es muy complejo, y lo que está logrando es que se haga medicina defensiva, o sea, medicina que es carísima, medicina que realmente es, como le dije recién, en defensa propia, para evitar una demanda, ¿no es cierto? Entonces se gasta muchísimo en medios auxiliares de diagnóstico, para diagnosticar a un paciente se gasta un montón de dinero, digamos, del sistema de salud, por miedo a que falte algo, falle algo, y bueno, y especialmente los médicos que en algún momento han sido demandados por algo, ellos quedan realmente con terror. Entonces, es como que la cosa se va complicando. Es más, hay cosas que se dejan de hacer. Por ejemplo, el tema de los partos y todo eso, prácticamente es muy difícil encontrar algún médico o alguna médica ginecóloga obstetra que hagan parto. Cuando uno habla de demanda, sabemos que por supuesto la atención de un paciente puede fallar, podemos errar el diagnóstico, pueden pasar un montón de cosas, ¿no? Porque no somos dueños. Uno puede, digamos, asegurar los medios, pero no el resultado. El resultado es muy difícil, porque lo sabemos. Pero como si atrás de todo eso encima hay malicia y hay todo digamos, un sistema que se está armando para sacar ganancias económicas de todo esto, ya la cosa, digamos, la combinación es muy grave, es lo que está pasando. Entonces, bueno, ¿cuál es la respuesta? Y bueno, tratar de exponerse menos, de no tener actividades que tengan riesgo, ¿eh? Y eso en cierta manera conlleva que, bueno, haya menos cantidad de gente o de médicos que hagan ciertas prácticas que legalmente están más expuestos. ¿Cuántos profesionales colegiados tiene el Distrito 5, Luján? En realidad el Distrito 5 son 17 localidades, ¿no es cierto? Que está en Correcto. la cabecera, está en Luján, pero son 17 localidades. Y en total son 7.000, digamos, colegiados, 7.800 médicos, inscriptos tenemos alrededor de 2.500 más. Inscriptos son los que están colegiados en otro distrito que Exacto. trabajan en las localidades, entonces se tienen que inscribir en el. Pero en total, ya le digo, alrededor de 8.000 médicos colegiados, para hacer un número redondo. Doctor, no quería pasar por alto, hablábamos de la pandemia, hablábamos de lo que dejó. El ejercicio ilegal de la medicina, los conocidos por todos como médicos truchos, ¿se vio también agrandado en este tiempo o hay menos denuncias que hacen que esto no Eh, exista? Es un tema bastante complejo y que a mí me tiene muy preocupado. Nosotros hemos pesquisado muchos médicos, digamos, truchos. A veces no es tan fácil llevarlo, digamos, a la justicia, porque uno actúa, hace las denuncias y la justicia medio como que no le da demasiada trascendencia. Tenemos algún caso emblemático de algún médico
trucho que lo hemos estado persiguiendo durante 10 años y finalmente lo pudimos, digamos, denunciar ante la justicia, exponerlo y encima había otra serie de circunstancias y bueno, lo procesaron. Pero usted me preguntó con la pandemia, y la pandemia lo que pasa es que ahí está la hipocresía de la sociedad, ¿no? Por un lado, incluso ahí también muchos médicos son culpables de esto, ¿no? Y me refiero a los sistemas de salud. A veces se contrata gente que no es médica y no tiene los elementos como para saber si uno es médico. ¿Cómo se hace para saber si un médico extranjero es médico? Bueno, hay todo un trámite que, de acuerdo al lugar de origen, puede ser conválida o reválida, no importa, que certifica mediante una serie de pasos, digamos, administrativos, incluso exámenes, intercruzamiento de información con la universidad de su origen, de certificar que realmente es un médico. Y esos son los médicos que pueden trabajar. O sea, en este momento tenemos en la provincia de Buenos Aires, yo lo que sé, muchos médicos, médicos, entre comillas, que tienen matrículas transitorias. O sea, ¿y ahora qué pasa? Se decidió que aquellos que durante 2 años se le había dado esta matrícula transitoria se iba a renovar hasta fin de este año, pero que este año no se iban a dar nuevas, porque ya la pandemia se había terminado y porque aparte, en cierta manera, lo único que logra es precarizar más a los médicos, porque es mano de obra más barata, que lo contratan en los lugares para que ocupe, digamos, se ocupe de las guardias y ese tipo de cosas. Y uno no dice que que no hay que darle trabajo a todo el mundo, pero lamentablemente eso va en contra de nosotros mismos, o sea, porque precarizamos más la situación. ¿Y qué pasa? Hay muchos de esos médicos que que volvieron a pedirlo este año la matrícula transitoria y por decisión del Colegio de Médicos del Consejo Superior se decidió que este año sí se renovaban los que estaban hasta fin de año, que se hace cada 3 meses, pero no se daban nuevos. Y hay un montón de médicos que lo pidieron, se les dijo que no, igual están trabajando en otros lugares y los directores de esos lugares lo saben y no, ¿me entienden? Entonces hay una complicidad. Entonces, justificamos porque necesitamos cubrir los lugares, tener gente que no sabemos si somos médicos o no. Ahora, después cuando vienen los problemas legales, todos nos desgarramos, ¿no? O para criticar somos todos bárbaros, pero después para hacer las cosas como corresponde, cada uno ve su propio interés. Y así las cosas no funcionan. Por eso, el colegio, digamos, una de las funciones principales del colegio, la ley 5413, es el control de la matrícula de los médicos y las relaciones éticas entre los mismos. Por ley que tenemos que hacer control de la matrícula. Nosotros con respecto a eso tenemos tolerancia cero. Es más, ahora tenemos un caso ya comprobado que no solo se va a hacer una denuncia penal con respecto a la persona que sigue trabajando, sino que se va a sumariar a los responsables médicos de ese lugar. Julio. Tenemos que actuar de esta manera, no hay otra manera de actuar, ¿me entiende? Es así. ¿Lo podemos volver a llamar, doctor? No hay ningún problema. Gracias. Bueno, vamos a una pausa y pegadito a la misma, para seguir con el mismo tema, va a estar el doctor Juan Pablo Vidal, que viene a visitarnos para hablar del Fondo de Resguardo Profesional. ¿Qué significa? ¿Qué protección le brinda al médico? Ya venimos. Muchas gracias. Guardamos la nota final para el programa de hoy, como abriendo las puertas para enterarnos de qué significa, en algunos casos, el FRP o en tal caso, los fondos. ¿Qué es un fondo de resguardo? Está el abogado Juan Pablo Vidal. Hola, Juanpi, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Amigo de la casa y referente desde hace mucho tiempo, como precisamente abogado del Fondo de Resguardo Profesional del Colegio Médico Distrito 3, digo eso porque llegamos a todo el país, que es de Morón. ¿Es así? Exacto. ¿Qué es el Fondo de Resguardo Profesional? Porque me han llegado preguntas de los propios profesionales, los propios médicos, ¿no? Sí, a ver, el Fondo de Resguardo es un método de asistencia técnico, legal al profesional, tanto en lo que se refiere a medicina legal como a propiamente lo que es el derecho, ¿sí? Y las consecuencias del ejercicio profesional en el derecho. Lo que busca el fondo, ¿sí?, es una vinculación con el médico una vez que el médico recibe, o bien sea para asesoramiento o para solucionar un tema de origen legal que ya está en desarrollo, que puede ser una mediación o propiamente una demanda. Todos los colegios, nos ven en todo el país, ¿no?, tienen un fondo de resguardo profesional llamado de alguna otra forma. La mayoría. Bien. En el caso de la provincia está formado por ley,
Correcto. ¿sí? En el caso de la provincia de Buenos Aires y los 10 distritos. Bien. Cada uno le da la impronta dentro de su colegio que necesita o que ven en la necesidad. Existen otros, capaz no llamados fondos, pero sí centros de asistencia que manejan otros colegios de otras provincias. Alguien por ahí se pregunta, ¿y tengo que abonar algo aparte o esto está incluido dentro de mi matrícula profesional anual? No, el servicio de asistencia del fondo está dentro de lo que es el monto de la matrícula. ¿Sí? Cuenta con una asesoría médico-legal y una asesoría propiamente legal. ¿Sí? En el caso del colegio de Morón, cuenta con peritos de muchísimos años de experiencia, que son obviamente los que conocen de la materia y los que nos dan las herramientas a nosotros, a los abogados, para afrontar lo que son directamente los procesos judiciales. ¿Siente el médico cobertura con esto? ¿Siente que en verdad la tiene? Digo, Es se que acerca al colegio, contame un proceso. Siente que la tiene y la tiene. Lo que distingue, creo yo, al fondo es el asesoramiento constante al médico, ¿sí? Aún antes de recibir una notificación. Muchos médicos... no esperar la demanda. Exactamente. Muchos médicos llaman porque ocurrió una situación imprevista, en una guardia con un paciente o lo que sea, y llaman como para asesorarse del proceder, ¿sí? Después, obviamente, en la mayoría de los casos se da en el caso de recibir algún tipo de notificación, ya sea mediación o propiamente la demanda. Hoy por hoy, ya tanto en lo que es capital como es en provincia, está normado lo que es el proceso de mediación prejudicial obligatoria, con lo cual sí o sí para afrontar una demanda tienen que pasar por el proceso de mediación. Pero lo más importante que, a mi entender, brindan los fondos es el acompañamiento al médico, ¿sí? El acompañamiento y el asesoramiento aun cuando no haya recibido ningún tipo de notificación, pero por colegas, por donde sea, se haya enterado que se inició el proceso. En muchos casos, en el caso de las compañías o mutuales, solo reciben al colegio si recibió la notificación, ¿sí? En el caso de los fondos, aun cuando no recibió la notificación, si tiene notificación a través de un colega y de la misma notificación surge que el médico también está requerido, es siempre el consejo del colegio presentarse y estar a derecho, porque eludir esa presentación no trae ningún beneficio y puede acarrear graves consecuencias. Cuando se llega a la mediación, ¿se acuerda que hay un porcentaje de análisis Es importante esto. Nosotros, obviamente, como fondo de resguardo, el colegio, a través de la matrícula, cuenta con una cobertura a través de una póliza con una compañía de seguros registrada de acuerdo a la ley de seguros. Correcto. Lo que se hace en la mediación es citar a esa compañía de seguros y a partir de ese momento, si bien nosotros mantenemos una presencia durante todo el proceso de mediación, obviamente, como se tratan de reclamos netamente económicos, quien lleva la voz cantante en esos casos, ¿sí? es la compañía de seguros. Correcto. Varía mucho de acuerdo a las compañías de seguros, el porcentaje de acuerdos o no. En el caso de la compañía contratada por el Colegio de Médicos de Morón, tenemos un grado alto, ¿sí? Un grado alto para lo que es la siniestralidad. No pensemos en un 80-90% de mediaciones que se reacuerdo, más bien todo lo contrario, digamos, ¿sí? Porque son cuestiones muy técnicas que tienen que ser evaluadas, ¿sí? Y que por más que le evalúe el consultor médico de la compañía, muchas veces cuenta con el rechazo de la contraparte, ¿sí? Nosotros podemos considerar, o la compañía en muchos casos puede considerar que es prudente o conveniente llegar a un acuerdo, y la contraparte no. Entonces ahí es donde muchas veces sí lo que hay es una voluntad de negociar las mediaciones. Después, obviamente, son dos partes y poner de acuerdo a las dos partes sobre cuestiones tan sensibles como estas a veces cuesta mucho. Se balancean valores muy altos, ¿no? En muchos casos. La realidad es que... Como que pido una cifra exorbitante, que lo sé en el momento de pedir lo que es exorbitante, para después ver cómo negocio, ¿no? Esto también la realidad es más es que o todo menos... el mundo piensa que es una negociación y arrancando pidiendo demasiado, ¿sí? Piensan que van a cerrar por una cifra más alta, por decirte un caso, pensando que pidiendo 100 millones, cerrando por el 10% es un buen negocio, cuando la realidad es que las compañías ya tienen asignado, de acuerdo al monto de seguro de la póliza, un margen de negociación del cual, por más que quieran, no se pueden apartar demasiado. Entonces, siempre, obviamente, en las mediaciones se pregunta la voluntad que hay,
efectivamente de llegar a un acuerdo y de trabajar la mediación. Ahora, cuando uno escucha reclamos de 50, 60, 100 millones de pesos, ya sabe que la mediación es inviable. Claro, directamente. ¿Por qué es tan importante tener un sitio, un domicilio, un lugar fijo, un lugar determinado para que ese médico reciba la notificación? Lo importante es tener un sitio actualizado, un domicilio actualizado. Siempre. Que siempre el domicilio de residencia sea el que figura en el DNI. Porque si no logran notificarlo en un domicilio, que pueden sacar de internet, de un prestador, de lo que sea, la última instancia para averiguar el domicilio es el Registro Nacional de las Personas. Y legalmente se considera válida esa notificación. Por más que yo viva en X lugar, si yo en mi DNI tengo radicado otro domicilio y me cursan la notificación a ese, al domicilio del DNI, legalmente es considerada válida, aunque yo después demuestre que no vivo ahí, porque yo tengo la obligación legal de mantener actualizado mi domicilio. ¿Dónde? En el Registro Nacional de las Personas. Por eso también es importante, perdona que te agregue esto, lo que yo te decía antes, y el consejo por parte del colegio y del fondo de ir y presentarse, ¿sí? Y hacer el seguimiento de las cosas. Porque muchas veces nos ha pasado que, aun cuando tienen bien registrado el domicilio, son médicos que están todo el día fuera de la casa y no tienen la posibilidad de recibir la notificación, que le terminan notificando bajo responsabilidad de la parte actora. Esto es, ante la certeza de que ese es el domicilio del médico, el juez ordena que se lo notifique ahí, esté o no esté. Y si no está, se le deja fijada la cédula de notificación en la puerta de acceso al domicilio, que puede pasar un viento, una persona que arranca eso, pierde, claro, y se lo da por notificado. Se lo da por notificado. Exactamente. Correcto. Por eso de ahí a, por más que esté bien el domicilio, nosotros obviamente hacemos un trabajo periódico de seguimiento de expedientes que sabemos que están originados, y en el caso de que exista alguna duda, nosotros le decimos al médico, presentémonos. Estando a derecho es mucho más fácil porque es muy excepcional la cantidad de casos donde la otra parte puede llegar a desistir, cansarse de intentar notificar y desistir de la demanda contra ese médico. Gracias por favor, solo por hoy. Perdón si me extendí demasiado. Cerramos, no, al contrario, vale la pena. En la página del Colmed, Colmed 3 pueden encontrar la manera de contactarse, hay teléfonos, hay sitios, tiene una duda, hay un apartado para el fondo de resguardo con los teléfonos, mails de contacto de urgencia incluso, porque muchas veces necesitan comunicarse un fin de semana por lo que son causas penales, sobre todo que son las más sensibles, y estos tienen las 24 horas un método de contacto para asistir al fondo. Bueno, gracias una vez más. No, el doctor Juan Pablo, cerramos desde acá, está muy bien el programa de hoy, pero se me ocurre lo que plantea la producción. Esta es la mirada, Vidal vuelve desde la mirada del abogado que está en el fondo de resguardo. Contaremos la historia, si les parece bien. Un médico dirá lo propio y uno hará hilván de todo esto. Me parece que vale la pena que lo continuemos. Muchas gracias, Juan Pablo. Familia, gracias. La vida es una sola y pasa muy rápido. Intentemos ser felices, de eso se trata. Hasta la semana que viene.